Mateo 12:41. Dice ahí la palabra: los hombres de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron. Y eso tienes que subrayarlo, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La gente de Nínive era una gente pagana, era una gente que no conocía a Dios, pero Dios en su infinita misericordia les manda un profeta y les dice que va a venir sobre de ellos una catástrofe, que Dios va a destruir esa tierra. Y entonces ellos vienen y se arrepienten. Dice que él estuvo pasando por las calles, ¿verdad? Era una ciudad no pequeña. Y entonces así más o menos de que se compran colchones y lavadoras y todo eso, más o menos así Jonás fue pasando por todas las calles de Nínive y fue diciendo el juicio que Dios iba a traer sobre ese pueblo de Nínive. Y entonces la gente de Nínive no lo tiró al loco a este hombre, sino que dice que la palabra entró a su corazón y ellos se arrepintieron. Pero los judíos no se arrepintieron con la predicación de Jesús. ¡Qué increíble! Un pueblo pagano, un pueblo que no conocía a Dios, de una sola predicación se arrepintió y cambió su manera de vivir, cambió su manera de actuar. Pero con Jesús los judíos lo estuvieron viendo por 3 años, estuvo predicándoles por 3 años, estuvo haciéndole milagros por 3 años, y estos hombres no se arrepintieron. Nosotros nos debemos de arrepentir con las enseñanzas de la Biblia. Cada vez que nosotros leemos la Biblia debe de venir un arrepentimiento a nuestra vida si estamos haciendo algo contrario a lo que estamos leyendo, a lo que estamos hablando. Ahora, debo de tener tiempos de oración. Dice la Biblia que en Mateo 26:41, velar y orar para que no entren en tentación. Nuestra manera de vivir para no estar pecando, porque hoy voy a hablar del pecado, pero le pusimos de título quita la barrera. Y ahorita le voy a decir por qué pusimos esa frase de quita la barrera. Pero hoy voy a hablar del pecado. Para que nosotros no pequemos, nosotros tenemos que leer la Biblia y nosotros tenemos que estar orando. Debemos de estar orando continuamente. Si no oramos, será difícil que la mano de Dios se mueva. Si no estamos metidos en la presencia de Dios, será difícil que entonces Dios se mueva sobre nuestras vidas. Nosotros debemos de estar leyendo la Biblia como cristianos. Nosotros debemos de estar leyendo la Biblia y tenemos que estar orando. La mano de Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Dios no ha menguado. A lo mejor tú dices, ¿por qué Dios no me contesta? Hoy te voy a dar una respuesta. Si tú estás orando, tienes un rato orando por algo y tú dices, ¿por qué Dios no me contesta? Escúchame, lo primero que te quiero decir es, la mano de Dios no ha menguado y su oído no está sordo, no se ha enfermado, no tiene cerilla Dios en el oído. Quiero que vayas conmigo a Isaías 59. Verso 1 y 2. Mira lo que dice la Biblia ahí. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, de modo que no pueda salvar. Le estoy leyendo en la Biblia textual. Ustedes aquí lo tienen en la Biblia Reina Valera 1960. Se los estoy leyendo yo en la Biblia textual. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, de modo que no pueda salvar, ni su oído se ha endurecido, de modo que no pueda oír. Dios sigue siendo el mismo. Pero verso 2, y esto es impactante. Cuando yo lo estaba estudiando, Dios habló a mi corazón, Dios cambió mi manera de vivir y Dios cambió mi manera de actuar. Mira lo que dice el verso 2. Son sus transgresiones las que se interponen entre ustedes y Dios. Son sus pecados los que hacen ocultar su rostro e impiden que los oiga.
O sea, yo no soy el que no funciona. Mi brazo sigue el mismo, mi brazo sigue igual desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Mi brazo sigue igual. Yo puedo seguir creando gente. Yo puedo seguir sacando árboles de la nada. Yo puedo hacer que el mar no pase. Yo puedo seguir sacando el sol en su tiempo y en su momento. Yo puedo mandar la lluvia a su tiempo. Yo oigo desde los cielos lo que pasa en cada persona. No soy yo. Ahora sí que como el anuncio, ¿verdad? No eres tú, soy yo. Somos nosotros los que hemos detenido la bendición de Dios. Somos nosotros los que hemos hecho que la mano de Dios no se pueda mover. Somos nosotros los que hemos hecho que el oído de Dios no nos escuche. ¿Por qué? Porque estamos con transgresiones y estamos con pecado. El pecado es la primera causa que levanta una barrera entre Dios y yo. Y yo soy el que levanto esa barrera. Yo miento y ya alcé una fila de tabiques. Yo digo groserías y ya alcé otra hilera. Y ahí voy. Y ahí voy alzando hileras de tabiques. Hasta que ya no veo a Dios. Y entonces digo, ¿por qué no me contestas? ¿Dónde estás? Dios dice, no soy yo. Tumba la barrera de tabiques que has levantado. Agarra un marro y pégale a esa barrera de tabiques. Porque no soy yo. Eres tú por tu transgresión. Eres tú por tu pecado. El pecado me separa de Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? Yo busqué en el latín, ¿qué es el pecado? Yo busqué en el diccionario y viene en es del latín peccatum. Y fíjese lo que dice el diccionario sobre pecado. Pecado es la transgresión voluntaria y consciente, no inconsciente. El pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. O sea, yo no hago lo que esta Biblia dice. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy pecando. No hay pecado grande y no hay pecado chico. No hay mentira blanca ni mentira roja. No hay groserías blanquitas. Ay, nada más dije menso. Escúcheme, hermano. Pecado es pecado. Al infierno. En el infierno no van a estar los que mataron o los que violaron o los narcotraficantes no van a estar en el fuego con más fuerza. Y los que mentimos acá, pues a flama bajita. No, escúcheme, en el infierno va a estar el mentiroso y va a estar el homicida. En el infierno va a estar el que dice menso como el que dice una letanía. Escúcheme, en el infierno no va a ser así. No hay pecados grandes, no hay pecados pequeños. Pecado es pecado. Y cada vez que tú y yo cometemos un pecado, estamos poniendo una barra. Estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Estamos poniendo una barrera entre Dios y nosotros. Dios te quiere bendecir, Dios me quiere bendecir. Pero ese alguien o esa persona pone él mismo una barrera y entonces no puede llegar la bendición. Dios solo recibe corazones contritos y humillados. Dice el Salmo 51:17. ¿No es así? Dios no tiene compromiso con personas que pecan deliberadamente. Él no tiene compromiso. Él dice, ¿tú quieres pecar? Dale. Yo no tengo compromiso contigo. Porque Dios no acepta el estado de pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario?
Y Jesús viene y dice en un momento: ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me estás desamparando? Porque en ese momento Dios no podía tener comunión con el Hijo, porque el Hijo estaba cargando con las transgresiones, con las rebeldías, con el pecado del hombre. Y entonces Dios tiene que voltear su rostro del Hijo y decir: no puedo soportar esto porque estás lleno de pecado de la humanidad. Cada vez que tú y yo cometemos un pecado, Dios voltea su rostro. Dios no puede convivir con nosotros. Dios no habita en templos sucios, ¿verdad que no? Ahora, yo debo de tomar la iniciativa para cambiar mi condición. Y debo de entender que cuando peco, le abro la puerta al diablo para que él entre y destruya no solamente mi vida, sino la vida de los que me rodean. Porque en el momento en que yo peco, traigo maldición a mi vida, pero traigo maldición a la vida de mi familia. En el principio, el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán pecó, ¿de dónde lo sacaron? Del huerto del Edén. Qué fácil era en ese tiempo en el huerto, nada más pararse, ver toda la verdura y todos los árboles y todo lo que Dios le había dado al hombre. Él nada más iba y cosechaba. Él nada más iba y arrancaba, porque mire, ni siquiera regaba los árboles ni regaba las plantas. Dice que con el rocío que Dios mandaba se regaban solitas, hermano. Había un solo clima. Era increíble. Pero pecó. Y Dios lo sacó de esa gloria y lo puso fuera de esa gloria. El hombre cuando peca es destituido. Pero cuando vivo entonces en santidad, yo restituyo esa gloria de Dios. Cada día que yo vivo en esa santidad de Dios, entonces yo estoy restituyendo la gloria de Dios. Y entonces yo restituyo la gloria de Dios para mi familia y para los que me rodean. No hay gloria sin santidad y arrepentimiento. No hay presencia de Dios sin santidad y sin arrepentimiento. ¿Qué debo de tener yo todo el tiempo? Arrepentimiento y santidad. Ahora te voy a dar 5 cosas que suceden o hay consecuencias del pecado. Número 1, cuando yo peco, se entristece Dios. Quiero que vayas conmigo. Génesis 6, versos 5 y 6. Y dice la Biblia ahí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió, fíjate nada más, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, dice la Biblia. Pero en el original dice que se entristeció su corazón. Cada vez que yo peco, Dios se entristece. Yo hago entristecer a Dios cada vez que yo peco. Cada vez que yo digo una mentira, cada vez que yo digo, bueno, pues aquí no está el pastor, pues 1 cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas, 4 cervezas, 5 cervezas, 6 cervezas, bueno, las que sean. O sea, escúchame, hermano, entristecemos a Dios. Voy más allá. Cada vez que te enojas con tu esposa o tu esposo, entristeces a Dios. ¿No dice una parte en la Biblia, pastor, que
que cuando nos peleamos las oraciones no llegan al Señor? Y se lo dice al hombre. Cuando tú estás peleado con tu mujer, tus oraciones no llegan. ¡Ay, con razón oro y lloro! Pues amigo, hay que ponerse en stand-by con la esposa. Y esposa, lo mismo sucede. No, espérame, hermano, es que a mí me enseñaron la tradición familiar en mi casa, desde mis papás y desde mis abuelos, es que 3 meses, yo me enojo con mi esposo y 3 meses nos dejamos de hablar. Bueno, pues entonces en 3 meses Dios no te va a escuchar, por más cristiano o por más cristiana que tú seas. En el original dice: se entristeció Dios. Mis pensamientos son pecaminosos porque yo estoy en cosas pecaminosas. No puede haber otra manera. Yo peco porque en mi corazón y en mi mente está el estar pecando. Decía un pastor americano un tiempo que estuve trabajando con él, decía: mira, y él ya estaba en el internet, yo estaba apenas empezando en eso del internet porque no conocía bien, pero él ya tenía una computadora y ya tenía internet, y él ya en Estados Unidos había manejado el internet muy bien. Pero él decía: mira cómo me salen estos anuncios. Y él estaba trabajando en internet, estaba haciendo cosas en el internet, y entonces le salían anuncios ahí de cosas de pornografía. Y decía: tan fácil que es, Paco, tan fácil que es en cada anuncio de nada más darle clic, aceptar, enter, para que me entiendan. ¿Y sabes algo, hermano? Así es. ¿Qué tengo en mi mente? ¿Qué tengo en mi corazón? Eso es lo que voy a hacer. Mientras más Biblia tenga, menos pecado. Mientras más pornografía, mientras más películas de doble sentido, mientras más chistes de doble sentido. Hermano, escúcheme, yo veo programas en la televisión y de repente me salen anuncios de chistes ahí y vea estos hombres en las tardes, los chistes, y salen una bola de hombres y mujeres groseros. Cada vez que salen esas cosas yo les cambio. Pero ¿qué tal si tú te quedas ahí viendo? Ay, a ver, mira qué chiste tan bonito. ¡Qué vaciado! No, cámbiale. Mis pensamientos o mis ideas son pecaminosas porque yo estoy en cosas pecaminosas. Cuando no le doy a mi mente los pensamientos correctos, no puedo quejarme por pensamientos incorrectos. ¿Por qué hago esto? Porque no has cambiado ese pensamiento. ¿No dice la Biblia en Romanos que debemos de transformar nuestra mente? No te conformes a este siglo, dice, sino transforma tu mente. Cambia tu manera de pensar. ¿Cómo la cambio, Señor? Aquí está. Aquí está. Se llama Biblia. Solo una persona nos ha venido a decir, bueno, a mí no, pero le vinieron a decir al pastor, solo una persona. ¿Por qué quitó los jueves? Los jueves son un oasis para nosotros en la semana. Una. Los demás dijimos, no hay jueves, bendito sea Dios. Se abre el jueves y tú dices, ay, no voy. Fútbol, el viernes en la noche. Va a llover, pero yo voy, no importa, porque soy fiel al Morelia. Cada vez que escucho o estudio la Biblia, mis pensamientos son renovados y son transformados. Por eso es que yo todos los días tengo que renovar mi manera de pensar, leyendo la Biblia, actuando como la Biblia me enseña, actuando como la Biblia me dice, no como el pastor me dice, no como el pastor me enseña, es como la Biblia me enseña. El pastor solamente confirma lo que yo ya estudié.
El pastor solamente me da el visto bueno de todo lo que estudié en la semana. Punto número 2. Cuando yo peco, el pecado me esclaviza. Cada vez que peco, me hago esclavo del pecado. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Cada vez que yo peco, yo vuelvo a ser esclavo del pecado, donde Dios ya me ha librado, donde Dios ya me ha cambiado, donde Dios ya ha hecho cambios en mi vida y murió por eso. Yo regreso ahí. No podemos regresar a ser esclavos del pecado. Debemos de ser obedientes. Yo no veo a ningún hombre que sale de la cárcel querer volver a la cárcel. Nadie quiere volver a la cárcel. Por años estuvimos nosotros yendo a la cárcel. Cada vez que nos metíamos en una cárcel y íbamos de lunes a viernes, cada vez que íbamos los lunes íbamos a una cárcel que se llamaba Ixtlahuaca y dábamos el evangelio y salíamos y decíamos: hijo, pobres cuates, yo no quiero, qué feo es estar aquí, qué bueno que vamos a venir hasta dentro de 8 días. Y el día martes visitábamos la cárcel de Lerma, que está ahí, salida a Toluca, y hermano, estaba peor todavía. Y así íbamos visitando. Y la cárcel más fea, y no me va a dejar mentir aquí el pastor, era la de Zitácuaro. Y cada 8 días. Nadie quiere volver a la cárcel. Pero nosotros espiritualmente, cada vez que pecamos, volvemos a nuestra cárcel. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué quieres regresar de donde Dios te sacó? ¿Por qué quieres regresar a donde Dios ya te libró? Tercera causa ceguera espiritual. Cuando yo peco, me causo ceguera espiritual. Mira lo que dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando yo peco, ay, no, pues ya para qué voy a la iglesia. No, yo no me siento bien leyendo la Biblia. No, yo no me siento bien adorando. No, yo no quiero orar porque ya pecaste. Cuando tú empiezas a pecar, el diablo te pone una ceguera de tal manera que tú no quieres orar, que tú no quieres leer la Biblia, ni mucho menos venir a la iglesia, y mucho menos saludar al pastor. ¿Por qué? Porque ya pequé. Mejor me alejo. Y el diablo dice: sí, eso es lo que yo quiero. Aléjate, pobrecito. Y entonces te empiezas a alejar y causa más ceguera y causa más ceguera. No puede ser así. Más bien quita esa ceguera de tu vida. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? No estoy hablando para condenación. Estoy hablando porque si en algún momento te encuentras en esta situación y empiezas o has pecado, hoy es el momento para arrepentimiento. No traigo esta enseñanza para juicio, sino para arrepentimiento y para bendición de nuestras vidas. Punto número 4. Cuando yo peco, traigo a mi vida falta de esperanza. Ya no hay esperanza en mí, por eso es que me alejo. Dice Efesios 2:12: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Cada vez que yo peco, pierdo la esperanza de que pueda alcanzar el reino de Dios. La esperanza es una total seguridad de victoria a través de Dios que nos da el Espíritu Santo, y no un falso sentimiento de que el futuro será positivo.
O sea, mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en que voy a alcanzar el cielo. Mi esperanza es que si en este momento yo muero, directamente subo a la presencia de Dios. ¿Cuál es tu esperanza? Ay, hermano, pues a ver si lo logro. No, ¿cómo que a ver si lo logras? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Punto número 5. El pecado nos separa de Dios. Y el versículo que ya habíamos leído, Isaías 59:2. El pecado me separa. Son sus transgresiones las que se interponen entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que hacen ocultar su rostro e impiden que los oiga. Él nos quiere oír porque Él nos ama. Somos nosotros los que no le amamos a Él porque pecamos. Somos nosotros los que no estamos conformes y queremos vivir en el pasado y queremos vivir en el pecado anterior en el que nosotros estábamos. Somos tentados por nuestras concupiscencias, porque mi placer, mi pasión, mi apetito, mi deseo hacen que yo peque. ¿Me explico, hermanos? Yo fui un hombre pornográfico. ¿Por dónde cree que me va a atacar el diablo? Por la pornografía. Yo fui un hombre drogadicto. ¿Por dónde cree que Dios me va a atacar? Por la droga, por el cigarrito, porque pasa alguien fumando marihuana y yo digo, qué rico aquellos tiempos. En Egipto, cuando vivía en Egipto. Somos tentados por nuestras concupiscencias. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. El diablo dice, yo nada más estoy esperando. Aquí estoy, yo nada más esperando a que tú me abras la puerta. No, es que el diablo me atacó. No. Soy yo el que abro la puerta. La carne, esta carne y Satanás son socios, hermano. Se llevan muy bien, se entienden, son cuatísimos. Por años estuvimos viviendo en el pecado. Por años estuvimos conviviendo juntos. Por años echamos cervezas juntos. Por años fumamos del mismo cigarro. Por años pasamos por la misma droga. Por años pasamos por las mismas mujeres. Por años pasamos por las mismas groserías. Esta carne la conoce bien el diablo. Dice Romanos 8:7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. La mente carnal es enemistad. ¿Contra quién? Contra Dios. Dice ahí la Biblia, porque no se sujeta a la ley de Dios. Esta mente carnal no se sujeta a la ley de Dios. Pero escuche, mire lo que sigue diciendo. Dice, y tampoco puede. O sea, ni quiere ni puede. Esta mente carnal. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiar esta mente carnal. ¿Cómo? Una vez más, hermano, perdóneme que lo diga. Estamos terminando en la lectura del año, estamos terminando Génesis. Génesis no. Estamos muy atrasados. Es nada más para ver si están atentos. Estamos terminando Isaías. Estamos terminando Isaías. ¿En dónde vas? Ay, hermano, empecé Génesis. Pues síguele. Ahora, ¿cómo soy libre de este pecado? Ya les dije varias, pero ¿cómo soy libre de este pecado? Hermano, escúcheme, el pecado es como el hombre que es alcohólico. Si no reconoce el hombre o la mujer que es alcohólico, no puede cambiar. Cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores, tú y yo cambiamos.
Punto número uno, ¿cómo hago o cómo soy libre del pecado? Punto número uno, yo tengo que aceptar que he pecado. Yo tengo que aceptar que estoy pecando. Yo tengo que aceptar que mi pecado es tal cosa. ¿Explico, hermano? ¿Cómo estás? No, muy bien. No, de lujo. Y por dentro estás arrastrando una bola de pecados increíblemente. Alguien alguna vez que estuvo en Europa viviendo un tiempo, me decía, fíjate, es increíble que los europeos allá les dices, ¿cómo estás? Y si ellos están mal, te dicen mal. Y las primeras veces que me decían, estoy mal, yo decía, caray, o sea, ¿cómo? Si en México todo el mundo estamos bien. Ajá, pero somos hipócritas. Porque no estamos bien, estamos mal, estamos pasando por una prueba, por una necesidad. Dios viene y te dice, ¿cómo estás? Y tú dices, bien. Y Dios dice, no es cierto, yo te conozco. Escúchame, hermano, ¿por qué engañarnos? Nada más nos engañamos nosotros porque Dios conoce bien. Cuando Dios dice, ¿cómo estás? Tú dices, estoy mal, Señor, la regué. Otra vez le grité a mi esposa, otra vez mi esposa me aventó el sartén. Estamos mal. Y Dios dice, muy bien, qué bueno que reconoces. El primer punto ya está aceptado, el primer punto ya es bueno. Yo tengo que aceptar que he pecado. El que no entiende su realidad no crece en el Señor. ¿Cómo estás? Oye, como que veo que están enojados. No nos llevamos de a cuartos, ¿verdad? Y hasta abrazas a la persona que... No. Hay algo en tu corazón que tiene que hacer que esto cambie. ¿Me explico? ¿Cómo estás? Ay, no, bien. Oye, pero yo oí que el otro día chismeaste. No, nada más era un comentario para que la hermana orara. No, eso es pecado. ¿A poco, hermano, chismear? Lee Proverbios. Lee Proverbios. A ver, ¿cuándo nos echamos un cafecito? Dicen por ahí las mujeres. A ver, ¿cuándo nos vamos a tomar un cafecito en vainilla y chocolate? Para comentarte algunas cosas que... Eso es chisme, hermano. Discúlpame. Eso es. Y la otra rápido, no, mañana. El que no entiende su realidad no crece en el Señor. Los de Nínive, escuche, los de Nínive aceptaron la realidad y cambiaron. ¿Qué hicieron? Escúcheme, hermano, increíble. Hombres paganos que no conocían a Dios. El hombre más grande de ahí, de Nínive, dijo: a partir de mañana nadie come, ni hombres ni animales, por 3 días, para que Dios nos perdone. A ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Y tú con mucha facilidad chismeas. Tú con mucha facilidad mientes. Tú con mucha facilidad dices groserías. Tú con mucha facilidad te peleas. Punto número 2. Debo rendirme al Espíritu de Dios. Debo rendir mi vida. ¿Cómo la rindo? Buscando a Dios y en oración. Así rindo mi vida. Y punto número 3, que ya lo he comentado: viviendo en su palabra. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal? A través de la Biblia. No hay otra manera. Yo les he platicado de una familia en Zitácuaro hace mucho tiempo que ministraba, que empezaron a venir a los pies de Dios. Toda la familia era de la iglesia tradicional. Pero ellos empezaron a leer la Biblia. Yo les dije: no se queden solamente con las enseñanzas del domingo. Ustedes lean la Biblia, hermano, pero queremos que vaya a mi casa y tenga unas reuniones y nos enseñe un poquito más. Y fui a su casa y hacíamos reuniones una vez a la semana. Pero ellos no se quedaron conforme y ellos seguían leyendo la Biblia. Sí, hermano, porque fíjese que en la semana yo leí lo que usted está diciendo, que es verdad, porque aquí dice. Exactamente, hermano. Y en una familia que iba creciendo preciosamente.
Y un día me sentaron en la sala y me dijeron: a ver, hermano, queremos que nos hable con toda la realidad del mundo. Perdón para los que vienen por primera vez o que son muy nuevos, pero ellos agarraron y me dijeron: ¿qué cosa con las imágenes? A mí hábleme claro. Yo dije: la torre, ¿qué leyeron estos? Y nos rodearon a mí y al otro hermano con el que íbamos. Yo dije: muy bien, vamos a hablar. Y entonces empezamos a hablar de las imágenes y dijeron: lo que usted nos ha hablado nada más lo queremos confirmar porque nosotros ya lo habíamos leído. Acabo de comprar para eso unos costales, aquí vamos a echarlos. ¿Y qué hacemos? Pues la Biblia dice que hagamos una fogata. Fogata, sí, hay que quemarlos. Y salimos a su patio y hicimos una fogata, porque Dios estaba libertando a esta familia. Cada vez que yo leo la Biblia, mi vida tiene que cambiar. No puedo quedarme con la misma idea. Quita la barrera del pecado hoy en tu vida. Destruye la barrera del pecado. Tira la cadena y tira el cimiento que has puesto para levantar esa barra. Quita ese cimiento, rompe la barda, quita la barrera para que podamos vivir quieta y reposadamente en la palabra de Dios y en la vida de Dios. Esta mañana cierra tus ojos ahí donde estás. No estoy hablándote para condenación, lo vuelvo a repetir. No estoy hablando para condenar a nadie. Si alguien aquí ha pecado, el primero soy yo. Yo levanto la mano. Yo necesito arrepentimiento. Yo necesito reconocer que no estoy viviendo una vida en santidad. Pero también necesitamos entender que necesitamos encontrar a Dios, necesitamos buscar a Dios, necesitamos leer más su palabra, penetrar más en su palabra. No te quedes en los 3 versículos o en los 3 capítulos o en los 4 que mencionan ahí la Biblia leyendo un año. Si puedes hacerlo con más capítulos, entendiendo y comprendiendo la palabra, puedes hacerlo ahí con tus ojos cerrados. Número 1, reconoce. Si de veras estás pecando, reconoce que has pecado. Reconoce que necesitas la presencia de Dios. Reconoce que a veces no has caminado conforme a la voluntad de Dios. Reconoce que tu vida necesita de la presencia. Reconoce que tu vida necesita de Dios. Y ahí donde estás, en el silencio, ahí en tus pensamientos, en tus ideas, dile: Señor, perdóname, yo he pecado en esta área. Y menciónala. Que no te oiga la esposa, que no te oiga el esposo, que no te oiga el hijo o los padres. Ahí menciona. Ahí menciona en dónde estás cometiendo un error, en dónde estás cometiendo una falta, en dónde estás poniendo una barrera con Dios. Tal vez tus oraciones no han sido contestadas porque estás levantando una barda y ya llevas una barda demasiado alta. Reconoce que has pecado. Reconoce en dónde está tu falta. Reconoce en dónde está tu error, en dónde está tu debilidad. Y ahora empieza a hablar con Dios y dile: Señor, perdóname. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, trae tu presencia a mi vida en el nombre precioso de Jesús. Quiero reconocer mi pecado. Quiero reconocer, Señor, que tu vida, Señor, y mi vida han tenido una barrera. Quiero reconocer esta mañana que yo he levantado una barda, Señor, donde tu brazo no se ha podido extender y donde tu oído no ha podido escuchar mi oración por causa de esta barda, por causa de esta barrera. Perdóname, Señor. Perdóname, pero hoy es buen tiempo para ponerme a cuentas. Hoy es buen tiempo, Señor, para cambiar mi manera de vivir y mi manera de actuar. Y hoy, Señor, me quiero comprometer, tú y yo, no porque el pastor lo esté orando, lo esté diciendo. Hoy me comprometo, tú y yo, a buscar tu presencia, a orar, Señor, a cambiar mi manera de vivir y de actuar. Hoy me comprometo a leer tu palabra. Hoy me comprometo, Señor, a esforzarme para entender
Pero hoy me comprometo, Señor, no solamente a leer, sino hoy me comprometo, Señor, a que cada cosa que lea en tu palabra la voy a poner en acción. En el nombre precioso de Jesús. Señor, trae tu palabra, trae tu presencia a nuestra vida. Pero Padre, haz cambios en nosotros. En el nombre precioso del Cordero. Y Padre, cada vez, Señor, que escuchemos o cada vez que leamos tu palabra, que la podamos poner en práctica. Ser hombres y mujeres que hagamos tu palabra, Señor, que practiquemos tu palabra cada día. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Ven a nuestra vida y cámbianos. Cambia nuestra manera de vivir y cambia nuestra manera de pensar, que a lo mejor por años, Señor, hemos estado con esta manera de pensar y hemos creído que está bien nuestra manera de pensar. Ayúdanos a transformar esta mente. Ayúdanos a renovar nuestros pensamientos con pensamientos de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.